Bueno, mis doctores, en el día de hoy vamos a comenzar con la etapa de juicio de un proceso regido bajo la Ley 906 del 2004. Para tal fin nos vamos a remitir al artículo 336 del Código de Procedimiento Penal. Al grupo de WhatsApp les voy a enviar el formato de la asistencia para que lo diligencien y pues no perdamos tiempo en llamadas de lista. Entonces, mis doctores, les indico inicialmente que pues una vez se ha adelantado la etapa de investigación de un proceso regido bajo la Ley 906 del 2004, pues básicamente, si el fiscal considera que los elementos de prueba que posee son muy fuertes y del análisis de estos elementos de prueba, el fiscal considera que esta persona es probable autora o partícipe del delito con un grado ya de probabilidad, ya va a existir un alto grado de probabilidad de que con los elementos de prueba que posee la fiscalía, pues esta persona es autora o partícipe del delito y que el delito precisamente existió, pues el fiscal redactará un escrito, y un escrito que se conoce como el escrito de acusación. En caso tal que el fiscal considere que sus pruebas no llevan a determinar con un alto grado de probabilidad que esta persona es la autora o partícipe del delito, pues no diligenciará ese escrito y, contrario, pues solicitará una audiencia que se denomina audiencia de preclusión. Pero en los casos en los cuales el fiscal determine con un alto grado de probabilidad que esta persona es la autora o partícipe del delito, pues redactará ese escrito. Asimismo, mis doctores, una vez redactado el escrito, pues el fiscal lo presentará. Esto es, ante una oficina que disponga el Consejo Superior de la Judicatura para tal fin. Cuando el fiscal presenta el escrito de acusación en la oficina destinada por el Consejo Superior de la Judicatura, en ese momento, mis doctores, arranca la etapa de juicio. En ese momento. Una etapa de juicio, mis doctores, consagra tres grandes partes. La primera se denomina la acusación, la segunda, la preparatoria, y la tercera, el juicio. Son estos tres grandes componentes que trae consigo un juicio: acusación, preparatoria y juicio oral. Y esta gran etapa de juicio inicia con la presentación del escrito. Vamos ahora a estudiar este primer gran componente de una etapa de juicio, que se llama la acusación. La acusación, mis doctores, es un acto, el primer acto, que se realiza en un juicio oral. Y la doctrina ha indicado, mis doctores, que se trata de un acto complejo. ¿Por qué se ha indicado que se trata de un acto complejo? Porque se divide en dos partes. La primera, la presentación del escrito, y la segunda, la realización de la audiencia de acusación. Entonces ya no se trata de una parte, sino de dos. Esta primera parte, este primer componente
del juicio, esto es, la acusación, pues se subdividirá en dos aspectos. El primero, la presentación del escrito, y el segundo, la realización de la audiencia. El artículo 336 del Código de Procedimiento Penal efectivamente indica que el fiscal presenta el escrito de acusación ante el juez, esto es, ante esa oficina dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. En esos casos, mis doctores, que era lo que habíamos dicho anteriormente. Asimismo, mis doctores, el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal señala cuáles son los requisitos que debe contener un escrito de acusación. Yo creo que algunos de los alumnos más inquietos pues ya habían leído, o por lo menos auscultado este artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, pero para los que no, el artículo 337 consagra eso precisamente, mis doctores. ¿Qué requisitos debe contener un escrito de acusación? Y estos son requisitos, mis doctores, de obligatorio cumplimiento. Precisamente les envié un escrito de acusación en el caso de Laura Moreno y Jessy Quintero, y ustedes podrán observar si ese escrito de acusación cumple con lo ordenado por el Código de Procedimiento Penal para su elaboración. Allá el artículo 337, les repito, le indica al fiscal qué debe contener un escrito de acusación. Ustedes realizarán el estudio que corresponda y determinarán si eventualmente ese escrito de acusación cumple o no cumple con los requisitos legales. Y en caso tal que no cumpla con aquellos, pues ustedes también determinarán en qué falló el fiscal al momento de elaborar el escrito de acusación. Una pregunta. Dígame. Qué pena, es que no tengo cámara en estos momentos. Tranquilo. Me surge la duda. Entonces, en ese caso, ¿no hay forma, por ejemplo, de rechazar el escrito de acusación por no cumplir los requisitos, o el juez lo determina ya en audiencia, doc? Simple y llanamente, mis doctores, si el escrito no cumple con los requisitos legales, no será el juez el que verifique su cumplimiento, será la contraparte. Este es un sistema de partes, mis doctores. Entonces, en esa audiencia, o días antes, se le debe correr traslado del escrito a la defensa. La defensa ya conoce el escrito al momento en que se vaya a iniciar la audiencia. La fiscalía deberá hacer ese estudio que les estoy indicando. Básicamente, verificar si el escrito cumple o no cumple con los requisitos legales. Y en caso tal que la fiscalía determine que no cumple con los requisitos, se lo informará al juez. Ya vamos ahorita a ver en qué momento se lo informa al juez. Y el juez pues le exigirá al fiscal que modifique ese escrito o que lo corrija.
Básicamente, el corregir el escrito no consiste en realizar un nuevo escrito. No. Corregir el escrito implicará que al momento de socializar el escrito, pues le realice las correcciones para que se ajuste a legalidad. No se necesita un escrito presentado con todas las formalidades, simplemente en caso tal que se falle, pues en la audiencia el fiscal puede corregir los yerros que haya cometido al momento de elaborar el escrito. ¿Cuándo? Cuando se proceda a efectuar su socialización. En la socialización, pues, el fiscal podrá básicamente hacer eso, corregir los yerros que se presenten al momento de la redacción del escrito. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Perfecto. Profe, Dígame. en conclusiones, el fiscal en la audiencia complementa el escrito frente a lo que le hace falta y corrige lo que digamos esté mal. Claro, básicamente puede corregir, y el corregir implicará complementarlo o implicará suprimir algunos aspectos o implicará básicamente corregirlo. ¿Corregirlo cómo? Pues la corrección depende del yerro que se haya cometido. Pero en esa audiencia podrá corregir algunas equivocaciones con relación a los requisitos formales y a aquellos requisitos formales que la ley le exige al escrito y que están contenidos en el artículo 337. ¿Listo, doctor? Gracias, profesor. Listo, mis doctores. Ustedes leerán cuáles son los requisitos que exige la ley para la elaboración del escrito de acusación y los documentos que deben ir anexos al escrito de acusación, pues están consagrados allá en el artículo 337 de la ley 906 del 2004. Una vez, mis doctores, ya se ha presentado el escrito de acusación, pues básicamente este proceso es sometido a reparto. Esto con el fin de determinar a qué juzgado corresponderán las diligencias. ¿Acorde con qué, mis doctores? Acorde con la competencia territorial y funcional del juzgado. Ya vimos en clases anteriores que pues cada juzgado es el competente para adelantar el juicio de algunos determinados delitos. Entonces, mis doctores, ese escrito se somete a una diligencia de reparto. Y una vez ha llegado el escrito al juzgado correspondiente, pues el juez procederá a fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de acusación. Dice la norma, dentro de los 3 días siguientes. Entonces, mis doctores, el juez procede. ¿Procede a qué? A señalar fecha y hora para la realización de la audiencia de acusación, que es la segunda parte de ese primer gran componente del juicio que se denomina la acusación. Ya se desarrollará la segunda parte del primer componente de un juicio o de la etapa de juicio de un proceso regido bajo la ley 906 del 2004. Indica el artículo 338 que efectivamente dentro de los 3 días siguientes al recibo del escrito de acusación, el juez señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. Dicen que a falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo. Asimismo, mis doctores, el artículo 339 consagra
¿Cuál es el trámite que se debe adelantar llegado el día y hora de la celebración de la audiencia de acusación? ¿Cuál debe ser ese trámite? Nos dice el Código de Procedimiento Penal que abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes. Esto es, pues, básicamente, a la defensa, al Ministerio Público y, en caso tal que exista, a la representación de víctimas. Esto no es óbice, mis doctores, para que, eventualmente, el traslado de ese escrito se hubiese llevado a cabo con horas o incluso días antes de celebrarse la audiencia de acusación. De hecho, un defensor o un representante de víctimas que sean diligentes en su labor, pues tan pronto tienen conocimiento a qué juzgado correspondieron las diligencias, pues en ese momento acudirá al mismo. Esto con el fin de conocer el escrito de acusación, de que le entreguen copia del escrito de acusación. ¿Por qué? Porque precisamente esto denota gran diligencia en el profesional del derecho. No va a esperar el día y hora de la audiencia, sino podrá, y es un derecho que tiene, acudir previo a la audiencia, horas o incluso días o incluso meses, previo a la audiencia, para que se le entregue copia del escrito de acusación y pueda realizar un estudio más pormenorizado y más específico sobre el escrito de acusación. El artículo 339 indica el trámite. Entonces, se le correrá el traslado del escrito de acusación en caso tal que el defensor o el representante de víctimas no hayan ido con anterioridad a reclamarlo. Y cita el artículo que se concederá la palabra a la Fiscalía, al Ministerio Público y a la Defensa para que inicialmente expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones. Estas causales están consagradas, como ustedes ya bien lo saben, en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, será este el momento en que las partes le soliciten al juez nulidades, en caso tal que las mismas consideren que se han presentado algunas faltas o algunas violaciones o algunas transgresiones al derecho a la defensa o al derecho al debido proceso. Asimismo, mis doctores, se le concederá el uso de la palabra a las partes para que realicen las observaciones sobre el escrito de acusación. Dice, si no llegare a reunir los requisitos establecidos en el artículo 337, pues básicamente se le concederá el uso de la palabra al fiscal para que lo aclare, lo adicione o corrija de inmediato los yerros en que haya incurrido la Fiscalía General de la Nación al momento de redactar el escrito de acusación. Una vez se les ha otorgado el uso de la palabra a las partes y se ha resuelto las solicitudes sobre incompetencias, recusaciones, nulidades y las observaciones que se hayan efectuado con relación al escrito de acusación, pues se le concederá el uso de la palabra al delegado de la Fiscalía General de la Nación para que formule la correspondiente acusación. Básicamente, mis doctores, formular la acusación consiste inicialmente
en individualizar o identificar a la persona o al imputado al cual se le va a formular acusación. Segundo, de indicar los hechos jurídicamente relevantes en sus aspectos fáctico y jurídico. Es importante, mis doctores, resaltar o tener en cuenta lo siguiente. Con relación a los hechos que hayan sido tenidos en cuenta para formular la imputación tendrán que ser los mismos hechos que se tengan en cuenta para formular la acusación. No se podrán agregar hechos, ni se podrán suprimir hechos. Esos hechos serán inmodificables. Los hechos que se tuvieron en cuenta al momento de formular la imputación deberán ser los mismos hechos que se tengan en cuenta al momento de formular la acusación. Entonces tengamos presente, mis doctores, que los hechos son inmodificables. No así sucede, mis doctores, con el aspecto jurídico. Esto es, el aspecto jurídico o los delitos por los cuales se haya proferido imputación podrán variarse al momento de efectuar la correspondiente acusación. Entonces, para resumir, mis doctores, los hechos son inmodificables, pero el aspecto jurídico o los delitos que hayan sido tenidos en cuenta al momento de la imputación podrán variar al momento de realizar la acusación. Cuando podrán variar, incluso podrá aumentarse el número de delitos, o también podrá disminuirse, o podrán adicionarse circunstancias de agravación o circunstancias de atenuación que eventualmente no fueron tenidas en cuenta al momento de celebrar la correspondiente imputación. ¿Alguna pregunta al respecto, doctores? Perfecto, doctores. A renglón seguido, mis doctores, indica que el juez deberá presidir toda la audiencia y se requiere para su validez la presencia del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado. Este inciso del artículo 339 no sólo indica la obligatoriedad de las partes para la audiencia de acusación, sino que se hace extensivo para todas las audiencias de la etapa de juicio. Entonces, mis doctores, para que una audiencia en la etapa de juicio sea válida, se requerirá obligatoriamente la presencia tanto del juez como del defensor como del procesado privado de la libertad, salvo que esta persona manifieste su deseo de no asistir a la audiencia. En caso tal que no manifieste ese deseo, será obligatoria su presencia. Esto nos permite concluir que la presencia del representante de víctimas o la presencia del Ministerio Público no son obligatorias al momento de realizar las audiencias. Por lo tanto, no se podrá alegar nulidades en caso tal de inasistencia o de la representación de víctimas o del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el artículo 339
indica que son obligatorias la presencia del juez, del fiscal, del defensor y del procesado privado de la libertad, salvo que pues manifieste su deseo de no concurrir a la audiencia. ¿Preguntas, doctores? Listo, mis doctores. El artículo 340 indica que en caso tal, doctores, que exista víctimas. ¿Víctimas de qué? De la comisión, de la probable comisión del delito. Es esta la audiencia en la cual se les reconoce dicha calidad. Entonces, mis doctores, el momento en el cual se le reconoce la calidad a las víctimas es en la audiencia de acusación. Esto no implica, mis doctores, que las presuntas víctimas no puedan intervenir en etapas anteriores a esta audiencia. Claro que sí lo pueden hacer. Básicamente para solicitar medidas de aseguramiento, por allá cuando vimos esa audiencia. Sin embargo, el reconocimiento, lo que ustedes los juristas denominan concederle personería jurídica a las víctimas, se realiza es en esta audiencia. En esta audiencia se les reconoce su calidad de víctimas. Lógicamente, para que un juez reconozca la calidad de víctimas a un abogado o a alguna víctima en caso tal que no vaya representado por un abogado, pues básicamente deberá la fiscalía contar con algunos elementos de prueba que determinen que efectivamente esa persona es presunta o probable víctima en ese proceso. Entonces, lógicamente, primero interrogará al fiscal para que él mismo indique si en su poder existen algunos elementos que permitan inferir que esa persona pudo llegar a haber sido víctima en el delito. Y en caso tal que la respuesta sea afirmativa, pues se le concederá precisamente, o se le reconocerá, o se le concederá personería jurídica, o se le reconocerá esa calidad de víctimas. El artículo 342, mis doctores, señala algunas medidas de protección que eventualmente el juez puede llegar a decretar. Esto es para proteger a víctimas o a testigos. Entonces, mis doctores, las víctimas o los testigos podrán llegar a ser beneficiarias de algunas medidas de protección con base en lo estatuido en el artículo 342 de la Ley 906 del 2004. Entonces, doctores, básicamente, esas son las etapas que se realizan en una audiencia de acusación. Es importante tener en cuenta lo siguiente. El artículo 344 del Código de Procedimiento Penal indica cuál es el inicio del descubrimiento. ¿Qué quiere decir inicio del descubrimiento? Cuando las partes deben de suministrarle y descubrirle todos sus elementos de prueba o todos sus elementos de convicción a las contrapartes. E indica ese artículo 344 que dentro de la audiencia de formulación de acusación, esto es la que estamos estudiando, se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este respecto, la defensa podrá solicitarle al juez de conocimiento que le ordene la fiscalía o a quien corresponda el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento. El juez ordenará si es pertinente descubrir, exhibir o entregar copia, según se solicite,
con un plazo máximo de 3 días para su cumplimiento. Entonces, mis doctores, ¿qué es importante tener en cuenta? En esta audiencia denominada audiencia de acusación, la Fiscalía está en la obligación de descubrir sus elementos de prueba, de suministrarle a las contrapartes copia de absolutamente todos los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que haya recaudado al realizar la investigación. Entonces, nótese, mis doctores, esto es dentro de la audiencia de acusación o, como lo indica la norma, dentro de los 3 días siguientes. Entonces, nótese, mis doctores, que culminado esta audiencia de acusación o a más tardar dentro de los 3 días siguientes, la Fiscalía debe de descubrir, debe de suministrar todos los elementos de prueba que posee en contra del procesado a la defensa. Entonces, mis doctores, la defensa, a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la realización de la audiencia de acusación, ya conoce todos los elementos de prueba con los cuales cuenta la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, mis doctores, y aunque la ley no lo consagra, el momento, esto por desarrollo jurisprudencial, el momento en el cual la representación de víctimas descubre sus elementos materiales probatorios es también en la audiencia de acusación. Entonces, para tener en cuenta, mis doctores, que en la audiencia de acusación descubren los elementos de prueba tanto la Fiscalía como la representación de víctimas. ¿Preguntas, doctores? Una vez, mis doctores, cuéntenme. Creo que la defensa debe descubrir sus elementos probatorios por los cuales también está la defensa también, no solamente las víctimas, ¿sí? No, o sea, todos ahí... no, doctor. La defensa tiene la obligación de descubrir las pruebas en la siguiente audiencia. Por ahora, en esta, la defensa puede llegar a hacerlo. Es algo potestativo, pero en las etapas en las cuales es obligatorio descubrir las pruebas, en esta audiencia es obligatorio para la Fiscalía y para la representación de víctimas. En la posterior audiencia es obligatorio para la defensa, sin que sea óbice que eventualmente, si la defensa desea descubrir pruebas en esta audiencia, pues puede hacerlo, pero nada la obliga. ¿Listo, doctor? Es que no sé si de pronto tengas actualizado mi código, pero el siguiente párrafo dice que la Fiscalía a su vez podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregar copia de los elementos materiales de convicción, ¿no? Sí, claro, doctor, pero dice podrá. Si ve, doctor, dice podrá. La defensa no está obligada. De hecho, la defensa, ante la solicitud de la Fiscalía, podrá decirle, señor juez, la etapa procesal en la cual yo descubro mis pruebas es en la audiencia preparatoria. Para tal fin, Jaime, hágame un favor. Léame el numeral segundo del artículo 356. Numeral segundo del artículo 356. ¿Qué nos va a leer, Jaime? Nos va a leer qué pasa en la audiencia preparatoria. Preparatoria. ¿Qué pasa? El numeral 2. Sí. Que la defensa descubre sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Mire lo que está leyendo Jaime, que en la preparatoria, que no es esta audiencia, la defensa descubra. O sea que la obligación de la defensa es en otra audiencia, no es en esta. Entonces, doctores, siguiendo con el hilo,
de la clase, pues básicamente en esta audiencia descubren pruebas. Bueno, pero ¿y la voz? Doctor, pronto el último pedacito se entrecortó. Ah, bueno. Entonces, doctores, en audiencia de acusación descubren pruebas, fiscalía y representación de víctimas. O a más tardar dentro de los 3 días siguientes. Una vez se ha efectuado lo anterior, el juez procede a fijar fecha y hora para la realización de la segunda audiencia de la etapa de juicio. Esto es la audiencia preparatoria. Esta audiencia, mis doctores, es una de las más importantes y de las cuales se tendrá que prestar la máxima atención. ¿Por qué? Porque en la audiencia preparatoria es donde se allana el terreno para lo que va a suceder en el juicio oral. Esa audiencia preparatoria, mis doctores, está consagrada en el artículo 355 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Y básicamente indica que el juez declarará abierta. Sí, dígame. Discúlpeme, es que se le cerró cuando usted estaba nombrando los artículos. ¿Me los puede repetir, por favor? Audiencia preparatoria, artículos 355 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Señala este artículo 355 inicialmente que el juez declarará abierta la audiencia con la presencia del fiscal, del defensor, del acusado, del Ministerio Público y la representación de víctimas si las hubiere. Ya tenemos conocimiento cuáles de estas partes resultarán obligatorias y cuáles no. Asimismo, doctores, el artículo 356 indica cuáles son los pasos que se deben seguir para la realización de esta audiencia preparatoria. Indica la norma que inicialmente las partes manifestarán sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará. Pues básicamente, mis doctores, ¿a qué parte se le debe preguntar cómo estuvo el descubrimiento? Pues es a la defensa. ¿Por qué? Porque como ya les indiqué, en la audiencia pasada, en la de acusación, pues era obligación descubrir pruebas a la fiscalía y a la representación de víctimas y descubrirles, suministrarle básicamente, es entregarle copia de todo lo que tiene a la defensa. Y llegado el día de esta segunda audiencia, de la audiencia preparatoria, pues lo primero que hace el juez, pues tras verificar la asistencia de las partes, es preguntarle a la defensa cómo estuvo ese descubrimiento. Básicamente, cuando un fiscal también es diligente, pues relaciona absolutamente todos los elementos de prueba que le va a descubrir a la defensa, ya en esa audiencia de acusación. Se los entrega y le hace firmar a la defensa, en señal de recibido de todos los elementos de prueba. Eso es una entrega oficial por parte de un organismo del Estado de unos elementos de prueba a un abogado defensor.
el abogado defensor, pues básicamente al iniciar esta audiencia preparatoria, pues manifestará lo que a bien tenga con relación a cómo estuvo ese descubrimiento. Si estuvo completo, si estuvo incompleto, o si eventualmente no existió ningún descubrimiento. De las pruebas que no hayan sido descubiertas, en estricto derecho ya no se podrán descubrir. Si la Fiscalía o la representación de víctimas no descubrieron elementos materiales probatorios, no podrán eventualmente descubrirlos con posterioridad. ¿Por qué? Porque su etapa para descubrirlos, que era en la audiencia de acusación, ya pasó, ya precluyó la etapa en la cual Fiscalía y representación de víctimas podían descubrir las pruebas. Entonces, todas las pruebas que sean descubiertas en una etapa procesal que no es la correspondiente, serán excluidas, mis doctores. Digo, miento, serán rechazadas, ahí el término es rechazadas. Elementos de prueba que no hayan sido descubiertos serán rechazados, mis doctores. A continuación, a renglón seguido, la defensa deberá descubrir sus elementos materiales probatorios. Entonces, mis doctores, al igual como la Fiscalía descubrió, lo deberá realizar la defensa. Esto es, suministrarle a la Fiscalía y a la representación de víctimas todos los elementos de prueba con los cuales cuenta. Pues para tal fin también realizará un acta relacionando qué elementos de prueba le entrega la Fiscalía, para que no se vaya a alegar con posterioridad un no descubrimiento de elementos materiales probatorios. Pero es bueno... Qué pena, una pregunta. Sí, dígame. Qué pena interrumpirlo. En este caso, cuando la defensa descubre los elementos materiales probatorios o en su debido efecto la Fiscalía, ¿esos elementos también rezan en el expediente principal? Doctor, ojo, porque la palabra expediente ya no es utilizada en la ley 906. Nótese, mis doctores, que cuando empezamos a estudiar este sistema, yo les indiqué que en el pasado sistema, por allá en la ley 600, regía un principio que se denominaba permanencia de la prueba. Esto es, que las pruebas permanecían en el expediente, pero estábamos hablando de la ley 600. En este sistema, solamente es prueba la que se practique en la audiencia de juicio oral. ¿Qué tiene el juez en sus manos? Una carpeta con el escrito de acusación y el acta de la audiencia de acusación y el CD correspondiente. No tiene absolutamente nada más, porque esto es un conflicto entre Fiscalía y defensa. Y solo el juez solo conocerá las pruebas al momento en que se practique el juicio. Por ahora, las pruebas las tendrá la Fiscalía en su poder, las que ella haya recaudado, y la defensa tendrá las pruebas en su poder, las que ella haya recaudado. Y en la primera audiencia, esto es la audiencia que vimos hace un momentico, la audiencia de acusación, la defensa le entrega, la Fiscalía y la representación de víctima le entregan las pruebas a la defensa. Al juez no le muestran nada. Y en esta audiencia, la preparatoria, la defensa le entrega las pruebas a la Fiscalía. El juez no las conoce todavía. ¿Listo, doctor David? Sí, señor. Gracias, doctor. Bueno, tomémonos un tintico y volvemos en 10 minutos, doctores.